Bien, muchachos. Entonces vamos a seguir comentando sobre el momento lineal. Y para ello, bueno, para la idea siguiente que consiste en hablar sobre la conservación del momento lineal, ¿ok? Vamos, esto en colisiones. Lo que vamos a estar abordando es justamente como sucedió con el problema anterior, cuando dos objetos o un sistema de partículas, no necesariamente dos, sino pueden ser más objetos, interactúan, ¿ok? Entre sí. Entonces, en el ejemplo que vimos, justamente cuando la pelota llega e impacta sobre la pared, está sucediendo algo con el momento lineal, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo siguiente entonces. A ver, entonces déjenme mostrarles la siguiente figura que vamos a tomar como base para hacer el siguiente análisis. Déjenme ver dónde se mandó aquí está la figura. Y bueno, vamos a ver lo que está sucediendo en este problema. Bueno, cuando dos objetos, como en este caso, chocan, como repito fue el caso de la pelota con la pared, notemos lo siguiente. Vamos a imaginar en esta situación que tenemos dos objetos. Pensemos dos bolas de billar, dos automóviles, no sé, lo que ustedes gusten, ¿no? Dos objetos que se están moviendo. Entonces, por el hecho de que se estén moviendo, tienen un momento lineal cada uno, ¿de acuerdo? Aquí está la definición del momento lineal, masa por velocidad. Bueno, entonces, tenemos dos objetos que se están moviendo, en este caso, en la misma, digamos, en direcciones opuestas. Van a colisionar, van a chocar. Y cuando estos dos objetos entran en contacto, como es en este ejemplo, sabemos por la tercera ley de Newton que se van a ejercer fuerzas una sobre la otra. Y estas fuerzas tienen la característica de que son iguales en módulo y tienen direcciones opuestas. Bueno, ¿qué va a suceder después de la colisión? Pues que cada una de estas partículas, como puede ser en este caso, se van a alejar, ¿no? Van a terminar, chocan y rebotan posteriormente. Y entonces el momento lineal de cada una de ellas, vean, ha cambiado, según la figura, ¿no? Recordemos que decir que el momento lineal ha cambiado puede ser o bien que el módulo de la velocidad se modificó, que la dirección cambió o ambas. En este caso, en la figura, estamos viendo el caso más drástico en el que tanto el módulo como la dirección cambian, ¿no? El módulo y la dirección del momento lineal de cada partícula está cambiando. Bueno, vamos a analizar este problema justamente utilizando la tercera ley de Newton. Entonces, notemos lo siguiente. Recordemos la tercera ley de Newton y aquí va acentuado, apliquémosla a la colisión de la figura. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la idea que vamos a retomar a continuación. Bueno, entonces voy a utilizar lo que está sucediendo aquí para explicar lo siguiente. Entonces, tenemos la masa A, ¿ok? Y la masa B. En esta colisión, ¿no? Entonces voy a, digamos, para fines de dibujo, voy a simular la colisión justo así, ¿no? Ahí está el choque. Están chocando estas dos esferas o dos pelotas. Bueno, por la tercera ley de Newton, ¿qué sabemos?
¿Qué está sucediendo aquí? Que es similar a lo que sucedió con el problema de la pared y de la pelota. Que a cada acción le corresponde una reacción de misma dirección y magnitud, pero sentido diferente. Entonces la dirección es la misma. Es que dijiste la misma. No, Sí, sí, sí. es dirección diferente, Sí, es Ajá. diferente. igual Diferente, magnitud. igual magnitud, ajá. Y la dirección es más, es ¿cómo se llama? Opuestas, ¿no? Las direcciones son opuestas. Muy bien. Entonces, a ver, pensemos un momento. Cuando la pelota, la esfera A impacta sobre la esfera B, va a aplicarle una fuerza, ¿no? Entonces, esa fuerza la voy a denotar de esta manera. Vean, voy a dibujarla así. Esta fuerza, en color azul, es la fuerza que ejerce la pelota A sobre la pelota B. ¿De acuerdo? Ese ahí está escrito. La fuerza que ejerce la pelota A sobre la pelota B. Pero, justamente como mencionado, tercera ley de Newton. Para esta acción aparece una reacción. Entonces, ahora tenemos la siguiente fuerza actuando de esta manera. Y esta es la fuerza que ejerce la pelota B sobre la pelota A. ¿Ok? ¿Es clara la notación? No se confunden. No, profe. ¿No? Ok, ahora, un detalle importante que hay que recordar siempre, la tercera ley de Newton, e incluso si han llegado a revisar los PDF, si nos quedamos hasta ese punto con la fuerza, a toda acción corresponde a reacción, igual magnitud, sentido opuesto, está incompleto, porque es importante recalcar que estas fuerzas actúan en objetos distintos. No actúan sobre el mismo objeto, sino actúan cada una en objetos diferentes. Por esa razón, digamos, la flecha en color azul la estoy dibujando sobre la pelota en color rojo. Y la flecha en color blanco la estoy dibujando sobre la pelota verde. ¿Ok? Entonces, si tiene el mismo módulo, tienen direcciones opuestas y están actuando, no hay que olvidarlo, sobre objetos distintos. Bueno, entonces, si recordamos la tercera ley de Newton, ahora a modo de ecuación, pues podemos escribir lo siguiente, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Que eso sería equivalente a la tercera ley de Newton. La fuerza que ejerce la pelota B sobre la pelota A ¿Y por tiene qué la es? dirección opuesta, Ah, ajá, a la fuerza que ejerce la pelota A sobre la pelota B. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿No se han perdido todavía? todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, ok. Aquí nada más, bueno, por, para completar, para complementar, pues bueno, no está de más si escribimos esto, ¿no? Nada más para resaltar el hecho de que en magnitudes, esas dos fuerzas tienen el mismo valor. Entonces, aquí están los módulos de esas fuerzas. Bueno, vamos a trabajar esta primera ecuación. Entonces, esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente forma. Eh, y esto es igual a
un vector 0. ¿Ok? Entonces lo único que hice fue pasar el término que está a la derecha, escribirlo ahora en la parte izquierda de la ecuación. Y por lo tanto, esta suma se tiene que igualar a un 0. ¿Ok? Ahora bien, si utilizamos la segunda ley de Newton en su forma, digamos, eh, eh, la que utilizamos para resolver problemas, ¿no? Esta fuerza la podemos reemplazar por qué término. ¿O qué va a producir esta fuerza? Es la fuerza que aplica el objeto B sobre el objeto A. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿qué sabemos que va a ocurrir? ¿Quién se va a acelerar debido a esta fuerza? A La esta. bola A. La bola A. Ok, entonces la bola A va a experimentar una aceleración, ¿no? Ahí está. Y esto va multiplicado por la masa A. ¿Sí vamos bien? Esta fuerza, por la segunda ley de Newton, se relaciona con la masa y la aceleración de esta manera. Esta fuerza va a ejercer, va a producir una aceleración sobre el objeto A. Bueno, más. Ahora, esta fuerza que aplica la masa A sobre la masa B, ¿qué sabemos que va a producir? Igual la aceleración sobre B, ¿no? Exacto, una aceleración sobre el objeto B. Y esta aceleración pues va a depender también de la masa de ese objeto B. ¿Ok? Bueno, aquí son cantidades vectoriales. Y esto sigue siendo igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a continuar la discusión así. Ahora, la aceleración, sabemos que está relacionada con la velocidad. Entonces puedo escribir lo siguiente. Si no queda algo claro, me comenta. Entonces, a ver. Recordamos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esto sigue siendo igual a 0. ¿Qué más podemos hacer aquí en esta expresión? ¿Ok? Veamos lo siguiente. Por acá quedó. Aquí quedó, justamente. Vean. Eh, tenemos en esta situación, estamos en este término. ¿Están todos de acuerdo? Vean este término. M por la derivada de velocidad por el tiempo. Profe, ¿Sí? se escucha muy bajito. No sé si sea yo o usted. A ver, ¿me escuchan mejor? Sí, ya sí, un poquito mejor. Sí, Ah, sí. ok, ok. Vale. Muy bien. Entonces, vean, estamos en esta última ecuación. Los dos términos que tenemos es la masa de la partícula por la derivada de su velocidad respecto al tiempo. Entonces, es decir, estamos en este punto.
podemos aplicar la regla de derivación de sacar constantes a la inversa. Es decir, que ahora en lugar de sacar constantes de un signo de derivada, podemos meterlo. Es decir, podemos escribir esta ecuación. Si me van siguiendo con la idea. O sea, la técnica de derivación que ustedes ya conocen, ¿no? La regla de derivación, de sacar constantes, ahora la aplicamos a la inversa. En lugar de sacar constantes, los ingresamos a la derivada. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación que tenemos, podemos escribir lo siguiente. La derivada del producto de la masa de la pelota del objeto A por su velocidad respecto al tiempo. Más, ahora la derivada del producto masa B por su velocidad B respecto al tiempo. Y esto sigue siendo un 0. Ok, ahora, ¿recuerdan? Si ustedes tienen dos funciones que se están sumando, y esa suma de funciones la derivan, ¿qué obtienen? O esa regla de derivación a qué da lugar. Si tienen la suma de dos funciones f más h, y derivan una suma de funciones, ¿eso a qué es igual? Utilizando esta notación. Si derivan la suma de dos funciones, ¿eso a qué? ¿Cómo se puede desarrollar? A la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Ok, exacto, a la suma de esas derivadas, ¿no? Es lo que sabemos del cálculo. Entonces vean, en este momento estamos en la situación de la derecha. ¿Se dan cuenta? Tenemos la derivada de una función más la derivada de otra función. Entonces podemos reescribir esto digamos, aplicando la regla de derivación a la inversa. Es decir, podemos escribir esto que está aquí escrito en la línea superior como una sola derivada. Entonces podemos escribir lo siguiente. Tenemos la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad de la primera partícula más el producto de la masa por la velocidad de la segunda partícula. Y esto está igualado a 0. A ver, es lo que estamos haciendo. Vean, tomamos como inicio la tercera ley de Newton, comenzamos a trabajarla un poco hasta llegar a este resultado. Quiero que noten lo siguiente. Lo que está escrito aquí es a ver, ¿qué es MA por BA? MA, la masa de la primera partícula por su velocidad. ¿Esto quién es lo que está en verde? Su momento lineal. La bola A. El momento lineal de la bola A. Entonces podemos escribir esto simplemente como el momento lineal de la bola A. ¿Y el segundo término? Igual el momento lineal, pero de la bola B. El momento lineal de la bola B. Muy bien. Entonces, lo que estamos obteniendo es una suma de
momentos lineales de la pelota A y de la pelota B. Es decir, esto simplemente expresar como el momento total del sistema de dos partículas. ¿Okay? Lo vamos a nombrar como el momento total. ¿Okay? Esta suma me da el momento total de mi sistema. En este caso son dos partículas las que están interactuando. Entonces, el momento de una más el momento de la otra, el momento lineal de la primera con el momento lineal de la segunda, pues es simplemente, digamos, lo podemos renombrar como el momento total de este sistema de dos partículas. Pero nótese lo siguiente, esta derivada está igualada a cero. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué podríamos decir sobre ese momento total? ¿Qué estará sucediendo con él? ¿O cómo es esta cantidad? De cálculo diferencial. Si ustedes tienen una cierta cantidad y derivan esa expresión y les da cero, ¿cuál es la conclusión que uno puede obtener? ¿Cómo es esa cantidad que se ha derivado y que dio como resultado un valor cero? Constante. Exactamente, ¿no? Solamente las cantidades que son constantes, que no dependen de, por ejemplo, si estamos derivando respecto a x, si no hay dependencia respecto a x, la derivada es cero. Si tenemos una función, perdón, si estamos derivando respecto a, por ejemplo, aquí t, el tiempo, y al momento de derivar esta cantidad de color blanco es cero, pues significa que justamente esta cantidad que se acaba de derivar es constante. Exactamente. El resultado que estamos obteniendo, entonces, de acuerdo, aquí, perdón, de acuerdo, de acuerdo al resultado anterior, el momento lineal total, lineal total del sistema de dos partículas es constante. De aquí, dos partículas es constante. ¿Cuándo? Aquí viene la otra parte del análisis. Vean, entonces, por un lado, sabemos que para que esta igualdad sea cierta, es decir, para que esta derivación sea cierta, significa que el momento total tiene que ser constante. Pero a su vez, ¿recuerdan qué significa? ¿Qué está A ver, voy a ponerlo así. Quiero que contrasten, que comparen este resultado con este otro, con el que escribimos acá, la ecuación 1. A ver, estamos encontrando en este último resultado que la derivada del momento total de un sistema de partículas respecto al tiempo es cero. ¿Qué significará entonces? ¿Qué más significa? Que la fuerza resultante es también cero. Exacto. Y si la fuerza resultante es cero, ¿qué podemos decir entonces sobre el sistema? ¿Están actuando o no fuerzas? Pues, en ese instante, técnicamente no. O sea, es que sí están actuando antes, pero en ese momento de la colisión, pues no, porque se equilibran. Es que, a ver, aquí hay que tener es, a ver, la ecuación 1 que nos está diciendo, cuando sobre un objeto se aplica alguna fuerza resultante o un conjunto de fuerzas, ¿ok? Ahora, recordemos, en el problema que estamos analizando, estas fuerzas, ¿la está produciendo alguien más externo a esas dos esferas? Es decir, alguien está aplicando, alguien, una mano misteriosa, una mano famosa, la famosa mano de Maradona, está aplicándose aquí.
No. No, o sea, las únicas fuerzas que sí están presentes son debidos a la interacción de estas dos partículas. Pero no son estas fuerzas no son generadas o producidas por alguien externo. Simplemente son fuerzas que están ocurriendo justo debido a la interacción que está ocurriendo entre estas dos partículas. No son debidas a algo más. Entonces, en este resultado que estamos encontrando es el momento lineal total de un sistema de partículas se va a conservar, o sea, va a ser constante, cuando sobre ese sistema de partículas no están actuando fuerzas externas. Solamente están presentes las fuerzas de tipo tercera ley de Newton, fuerzas, digamos, internas, propias de la interacción de las partículas. No sé si es clara el mensaje que estoy tratando de indicarles. El contraste interesante está aquí con la ecuación 1. Esta FR que aquí aparece, vean lo que dijimos aquí. Cuando sobre un objeto, aquí bueno, hablamos de una sola partícula, actúa una fuerza resultante, o en general una fuerza, aunque sea una al menos. Pero alguien le está aplicando, alguien externo a la partícula. Aquí, ¿cuántas partículas tenemos? Dos. Cada una de ellas, de manera mutua, se está ejerciendo fuerzas. ¿Okay? Las fuerzas aquí indicadas, en color azul y en color blanco. Pero nada más. No hay una tercera fuerza producida por la gravedad, producida por, no sé, una fuerza de tensión, nada. O sea, no existe ninguna o fuerza de fricción tampoco. Las únicas fuerzas aquí presentes en este problema o en este análisis son las que se ejercen mutuamente este sistema de dos partículas. Nada más. No hay fuerzas externas. Por lo tanto, en la ecuación 1, lo que estamos diciendo es que el momento lineal de un sistema, al menos de dos partículas, se va a conservar en el tiempo, siempre y cuando ninguna fuerza externa a ellas actúe. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo este resultado. Entonces lo podemos complementar. Entonces, recuerda el resultado anterior. El momento lineal total del sistema de dos partículas es constante, o mejor dicho, se conserva cuando sobre dicho sistema no actúan fuerzas externas. Las únicas fuerzas que sí están presentes son de tipo tercera ley de Newton. Y son fuerzas que ocurren de manera natural. A toda acción corresponde una reacción. Por el solo hecho de que esas dos partículas estén interactuando en el choque, existen estas fuerzas de acción y reacción. Pero nada más, no están actuando ninguna otra. ¿Ok? Y esto que tenemos entonces en este momento es lo que se conoce como la conservación del momento lineal. ¿Ok? Entonces no sé si es claro lo que se está comentando aquí. ¿Cuándo se va a conservar el momento lineal? Sí es claro. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí, pero podemos decir más cosas todavía. Vean, en la figura, cada partícula tenía una cierta dirección. Chocaron, es decir, aparecieron estas fuerzas de acción y reacción.
fuerzas digamos, entendidas en la tercera ley de Newton. Y después, cada una avanzó de forma distinta. La bola A empezaba a moverse, bueno, inicialmente se movía hacia la derecha, chocó, y ahora comienza a moverse, digamos que sin aproximadamente, podemos dibujarlo que está moviéndose en el cuadrante 3, tal vez, ¿no? En un sistema coordenado. La pelota B se movía inicialmente hacia la derecha, chocó con la pelota A, y después de esa colisión comienza a moverse, pero en sentido, digamos, al primer cuadrante, en un sistema de referencia que podemos dibujar. Entonces, el momento lineal de cada partícula cambió, ¿están de acuerdo? El momento de la partícula A, aquí denotado como P sub A, cambió a un momento P' sub A. Y algo similar con el objeto B. Pero entonces, ¿cómo hay que tener entonces esta conservación del momento lineal? Bueno, ¿recuerdan lo que sucedía con la energía cinética? Perdón, con la energía mecánica. De hecho, por acá lo tenemos. Por acá lo habíamos visto. Hacia aquí está. Habíamos comentado, ¿no? Que de manera separada, la energía cinética y la energía potencial pueden estar cambiando en el tiempo, pero su suma se mantiene constante en el tiempo. De hecho, creo que lo vimos con una animación, ¿no? De un patinador. Entonces, ahí si recuerdan en esa animación, veíamos que de forma alternante, la energía potencial a veces era la máxima y en otro instante la energía cinética era la máxima. Digamos, estaban oscilando, ¿no? Estas dos cantidades. Una crecía, la otra disminuía y así sucesivamente. Pero su suma, la suma de ambas, sin importar en qué instante de tiempo observáramos, se mantenía constante. Es lo que está diciéndonos aquí, está la conservación de energía mecánica. La suma de ambas energías en cualquier instante de tiempo valen lo mismo cuando hay fuerzas conservativas. Lo mismo está sucediendo aquí. De manera independiente, el momento lineal de cada partícula puede estar cambiando, pero su suma, cuando no hay fuerzas externas, la suma de ambos momentos lineales tiene que ser el mismo, se conserva. Por eso decimos el momento total del sistema de partículas. ¿Ok? Es decir, el resultado anterior, bueno, a ver, escrito de otra forma, tenemos. Lo que queremos decir es lo siguiente. Que el momento inicial de la partícula A, digamos, antes del choque, más el momento inicial de la partícula B, va a ser igual a la suma de los momentos finales. Es decir, a esta parte. Aquí final de la partícula A más el momento final de la partícula B. Es así como debemos entender esta ley de conservación. De manera individual, repito, los momentos lineales de cada una de ellas van a estar cambiando, pero su suma vectorial, se mantiene constante. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esta ley de conservación. Y esto es válido cuando no hay fuerzas externas que estén actuando sobre el sistema de partículas. Vamos a ver un ejemplo para clarificar esto. ¿Okay? Vamos a aplicar esta ley de conservación para entender, ¿no? ¿Qué consecuencias podremos tener en este tipo de situación?
entonces, déjenme ubicar el ejemplo que vamos a ver. Aquí está. Entonces, a ver, déjenme. Aquí está el enunciado del problema. Y voy a también poner la figura correspondiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Calcule la velocidad de retroceso de un rifle de 5 kilogramos que dispara una bala de punto. Serían aquí vamos a ver los 100 gramos. Sería de 20 gramos. Ajá. De 20 gramos con una rapidez de 620 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, es la situación que se nos plantea en este problema. ¿Ok? Entonces, a ver, para conocer la velocidad con la que el rifle va a retroceder, podemos analizarlo aplicando la conservación del momento lineal. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. El sistema de partículas, primero vamos a identificarlo, es el formado. A ver, analicemos. En este caso, ¿quién formará ese sistema de partículas? ¿Cuántas partículas tendremos y quiénes serán? Serían dos, ¿no? El rifle y la bala. Correcto, correcto, exacto. Entonces, en este sistema de partículas, que son solamente dos, es el formado por el rifle y la bala que va a disparar. ¿Ok? Como no se nos menciona nada de que algo más esté actuando en este sistema, sobre la bala o sobre el rifle, podemos asumir que no hay fuerzas externas actuando. ¿Ok? Entonces vamos a decirlo así. Como no se indica sobre el rifle o sobre la bala, esté actuando fuerzas adicionales, podemos asumir que el momento lineal total del sistema rifle más bala se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, como no se nos menciona así explícitamente que hay algo o alguien que esté aplicando alguna fuerza sobre el rifle o sobre la bala, entonces podemos asumir que en este sistema el momento lineal total se va a conservar. Entonces, en ese entendido, por lo anterior, ¿sí? Podemos escribir lo siguiente. Entonces vamos a escribirlo de manera vectorial. El momento inicial del rifle más
el momento inicial de la bala va a ser igual al momento lineal del rifle al final más el momento aquí más el momento de la bala al final. Ahora, ¿a qué me refiero con inicial y final? Pues a el instante antes y posterior al disparo. ¿Okay? El momento lineal inicial total está pensado, o lo debemos concebir, en el instante antes del disparo. Y el momento final total que estamos mencionando aquí en la ecuación es después del disparo. ¿De acuerdo? Entonces, es así como debemos de analizar este problema. ¿Okay? O debemos entender a qué estamos haciendo referencia al momento, al instante de decir inicial y final. ¿Ok? Ahora bien, esta cantidad, como mencioné, es una cantidad vectorial. Y de hecho, si recuerdan el ejercicio que vimos, por ejemplo, este primero, vemos que el momento lineal, en efecto, puede tener una o dos componentes, o tres incluso, si el problema se tratara en el espacio tridimensional. En este caso, como la figura lo sugiere, ¿en qué dirección se está realizando el movimiento? ¿Qué orientación le podríamos dar al problema? Horizontal en el eje X, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, lo podemos pensar que, de acuerdo a la figura, todo el movimiento está a lo largo de la dirección X. Por lo tanto, esta cantidad vectorial, aunque en realidad sí está, digamos, puede estar en tres direcciones, por la naturaleza del problema, podemos situarlo simplemente a lo largo del eje X. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X. Entonces, todo el problema se está efectuando a lo largo del eje X. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos se simplifica, ¿okay? Y lo que podemos escribirlo es lo siguiente, nada más. Entonces voy a retomarlo aquí por cuestiones de tiempo. Como solamente vamos a trabajar una componente, podemos quitar el carácter vectorial. Recordemos, las componentes son escalares y agregamos aquí el subíndice X para indicar que lo que vamos a realizar a continuación sucede en esta dirección. Entonces, bueno, aquí voy a separar un poco los términos para dejar espacio para ese subíndice. Ok, entonces, el detalle aquí con el momento lineal, en cuestión de notación, es que uno tiene que estar teniendo muchos subíndices para indicar a qué partícula se hace referencia, si estamos hablando del instante inicial o final y además en qué dirección. Entonces vean que, bueno, como es en este caso, tenemos que hacer uso de tres subíndices, ¿no? R y B para indicar rifle bala, porque tenemos un sistema de dos partículas. I y F para indicar instante inicial, instante final. Y en este caso X en todas ellas para indicar que es a lo largo del eje X. Bueno. Entonces, esta es la ecuación que vamos a analizar. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de continuar con la notación, con ¿por qué de vectores pasamos a solamente componentes? De mi parte no, profe. ¿No? Ok, bueno, si alguien tiene algún comentario, por favor, hágalo saber. Entonces, ahora sí vamos a analizar, vamos a poner números a esto.
De acuerdo al problema, a lo que nos plantean, e incluso viendo la figura, antes del disparo, ¿cuál es el movimiento de estos objetos de nuestro sistema? ¿Cómo dijo, profe? Sí, al inicio, ¿cuál es el estado de movimiento del sistema formado por el rifle y la bala? Ambos están en reposo, ¿no? Así exactamente, así lo podemos pensar, correcto. Podemos ver, incluso la figura nos lo sugiere, ¿no? Antes del disparo, ambos objetos están en reposo absoluto. Entonces, el momento lineal inicial del rifle, ¿cuánto vale? Cero. 0. 0, porque está en reposo. ¿Y de la bala? Su momento inicial, 0 también. 0 también, ok. Entonces, en la situación, en la condición inicial, antes del disparo, tenemos un valor de 0 kilogramos metro por segundo. ¿Ok? Porque todos los dos objetos que forman nuestro sistema están en reposo. Y esto a su vez, ¿ok? ¿A qué va a ser igual? A la masa del rifle. ¿Ok? Aquí voy a utilizar la letra U para indicar las velocidades después de la interacción, ¿no? Entonces, en este caso, después del disparo. Por su velocidad final en el eje X. Aquí me falta, perdón, aquí sería rifle en el eje X. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese sería el valor del momento del rifle después del disparo. El valor de su masa por la velocidad con la que se pudiera estar moviendo. Más la masa de la bala por la velocidad después del disparo. O sea, aquí va de la bala en el eje X. A ver, si estamos de acuerdo hasta con lo que está desarrollándose en el lado derecho de la igualdad. Sí. Muy bien, entonces, de acuerdo al problema, nos piden determinar la velocidad con la que el rifle se va a mover. Es decir, este término es el que necesitamos conocer. Entonces lo despejamos. De aquí entonces la velocidad con la que el rifle se va a estar moviendo en el eje X, ¿a qué es igual? Sería menos este término, es decir, menos el momento de la bala, el momento lineal de la bala, entre la masa del rifle. Ahí está. Esa sería entonces la expresión para la velocidad del rifle después del disparo. Si utilizamos los datos del problema, ¿qué resultado estaríamos encontrando? A ver, entonces vamos a... Esto lo marco en rojo. Y entonces, a ver, veamos. El problema nos habla de una bala con este valor de masa que se mueve después del disparo con una velocidad de 620 metros por segundo.
y la masa del rifle es de 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces aquí pues sustituimos esos datos. Tenemos una masa aquí por una velocidad de 620 metros por segundo. O sea, nada despreciable la velocidad con la que la bala sale del rifle. Dividido por la masa del rifle, que son 5 kilogramos. ¿Ok? ¿Y qué resultado se obtiene en este caso? Me parece que da menos 2.48 metros sobre segundo. 2.48 metros por segundo. Ok. Muy bien. Ahí está. ¿Qué notan de este resultado? A ver, ¿qué podemos advertir de lo que resulta en este momento? Que el rifle se mueve hacia la izquierda, Exacto. hacia O sea, el... exactamente. O sea, para empezar, el signo menos, en efecto, indica la dirección de movimiento que va a tener el rifle. Y justamente se estaría moviendo hacia hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, de ahí la razón por la que el problema nos mencionara, ¿no? Casi desde un inicio, la velocidad de retroceso. Y eso es lo que sucede de manera real. O sea, por ejemplo, los que practican el deporte con rifle o algún otro deporte en el que se tenga que lanzar un objeto, por ejemplo, tiro con arco. Este, no simplemente en ese tipo de actividades no es simplemente disparar, ¿no? El rifle o el arco, sino que se tiene que hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque vean la velocidad con la que el rifle estaría moviéndose bueno, en retroceso. Si aquí está una persona, digamos, que es la que hace el disparo, si no sostiene bien este artefacto, se puede lesionar. La velocidad tampoco es nada despreciable, ¿no? Con la que digamos, rebota, lo digo entre comillas, rebota el rifle. Lo mismo sería con un tiro con arco. ¿Ok? Entonces, este fenómeno que uno observa es justamente consecuencia de la conservación del momento lineal. ¿Ok? Preguntas, comentarios con relación entonces al resultado, a la interpretación en sí de lo que está sucediendo. De mi parte no. ¿Ok? Entonces, bueno, este resultado, bueno, no tal cual el valor numérico, sino me refiero al fenómeno, ¿no? Este, también, por ejemplo, se puede observar cuando en casa, imaginen ustedes, tienen algún, no sé, ¿qué será? Algún recipiente muy valioso, ¿no? Por ejemplo, alguna jarra, que representa, que tiene un valor sentimental. Y si por alguna razón, ¿no? No entraremos en detalles que pudo haber causado eso, pero imaginemos que ese objeto, por ejemplo aquí, ¿no? Un jarrón muy, digamos, con algún
con alguna característica que lo hace especial. Por alguna razón se cae, ¿ok? No sé si, bueno, las partes que pensemos, simplifiquemos esto y pensemos que cuando llega al suelo y se rompe, lo hace en dos pedazos. Estos dos pedazos en los cuales se divide el objeto, y no sé si en alguna situación similar lo habrán notado, siempre terminan en direcciones opuestas. Si se parte esto, un trozo queda, digamos, hacia la derecha y otro más hacia la izquierda. Eso es también consecuencia de la conservación del momento lineal. ¿Cómo podemos analizar, cómo podemos entender esto? Bueno, recordemos, el momento lineal es una cantidad vectorial. Por lo tanto, antes del movimiento, antes de, digamos, el proceso de caída, el momento inicial de la partícula de esta jarra se encontraba justamente, lo voy a poner así, a lo largo del eje vertical. ¿Están de acuerdo? Solamente había movimiento en el eje vertical. Y cero en la dirección X. Después de que llega al suelo y se rompe, las partes que lo están formando, que en este caso pensamos que en los que se divide son dos nada más, entonces después de la colisión, el momento a lo largo del eje vertical, digamos, se vuelve momentáneamente cero, si es que los objetos caen y no rebotan, es decir, no saltan, simplemente el objeto impacta y se mueve ahora de este modo. Entonces aquí, voy a ponerlo acá, así. Después, el momento final, tenemos dos partes que se están moviendo. Parte A. Ok, mejor así. El momento lineal de la parte A en el eje X, más el momento lineal de la parte B, también en el eje X. Si igualamos estas dos componentes a antes y después dado, suponiendo que no existen fuerzas externas que están actuando, veremos que el momento de la parte A es igual a menos el momento lineal de la parte B. Esta es la parte A y esta es la parte B. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se van a mover en direcciones opuestas. Y eso es consecuencia de la conservación del momento lineal. Entonces, digamos, si han sido curiosos y han notado este fenómeno, bueno, la explicación pues tiene que ver justamente con la conservación del momento lineal. Siempre las partes en las que se rompe un objeto terminan, digamos, en direcciones que salen, o que podemos entender como que salieran del punto de colisión. También, por ejemplo, en los cráteres de la Luna, ¿no? El meteorito impacta, llega a la superficie, impacta, digamos aquí hace un cráter, y los pequeños trozos que salen de la colisión de ese choque salen botando en direcciones que nacen del punto de colisión, y eso es debido justo a la conservación del momento lineal. Estas trayectorias que se dibujan tienen su razón en la conservación del momento lineal. ¿Ok? Entonces, justamente estos son los fenómenos en los que nos vamos a enfocar a partir de este momento, en las llamadas colisiones o impactos o choques, cualquier nombre que ustedes gusten asignarle. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora, o al menos vamos a preparar el terreno para lo que sigue. Colisiones de partículas. ¿Ok? Entonces, una colisión
Es un fenómeno como el que tenemos acá, justamente ese, en el cual dos partículas van a interactuar mutuamente. Pero lo van a hacer por un, digamos, es un evento en el cual van a actuar fuerzas de mucho, una magnitud muy grande, ¿ok? Que son justamente estas, las fuerzas que surgen debido a la interacción, tercera ley de Newton. Y esta colisión, pues generalmente tiene una duración muy pequeña. O sea, se tocan, se separan. Podría suceder eso. ¿Ok? Pero si lo pudiéramos medir el tiempo que toma esta interacción, pues tal vez no lleguen ni al segundo, ¿no? Son eventos que duran muy poco, generalmente. Bueno, entonces, las colisiones de partículas o de sistemas de partículas que vamos a analizar se pueden, eh, se pueden dividir en tres categorías. La primera es lo que conoceremos como una colisión perfectamente inelástica. ¿Ok? ¿Qué sucede en una colisión que llamaremos perfectamente inelástica? Bueno, consideremos, bueno, asumamos la siguiente situación. Tenemos esto aquí y dibujaré esto acá. Muy bien. Entonces, consideremos un movimiento, por simplicidad, a lo largo del eje X. Bueno, déjenme ver aquí. Ok, con este color. Consideren ustedes un objeto, digamos M1, que se está moviendo con una velocidad V1 hacia la derecha. Entonces, digamos, lo voy a dibujar así. Es el vector velocidad. Se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Y después tenemos que se encuentra más enfrente a un objeto 2 que tiene su propia velocidad. Entonces aquí es su velocidad 2. Y, digamos, se está dirigiendo hacia la izquierda. ¿Okay? Estos son objetos que van a chocar. Se dirigen sobre la misma vía en direcciones opuestas. Bueno, ¿qué sucede en lo que llamaremos una colisión perfectamente inelástica? Bueno, los objetos van a terminar unidos, van a terminar adheridos. Digamos que el objeto 1 se lleva de corbata al otro y se van a entonces van a adherirse, van a formar un solo objeto ahora, con una masa igual a la suma de estos dos. Y se van a mover, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Qué va a determinar el sentido del movimiento y la velocidad con la que se van a mover cada uno de estos? Pues claramente de la dirección de la masa que tenga mayor valor. Y eso incluso lo podemos mostrar con ecuaciones. El movimiento siempre va a realizarse a favor de aquel objeto que tenga el mayor valor de masa, ¿okay? O que tenga mayor inercia. Digamos que ese va a predominar sobre aquel objeto que tenga menor masa. Pero entonces, en una colisión perfectamente inelástica, los objetos terminan unidos. Esa va a ser la característica principal. Asumiendo que durante la colisión no existen fuerzas externas, fuerza de fricción, por ejemplo, o alguna otra, asumimos que la conservación del momento lineal es válido. Por lo tanto, el momento inicial de la partícula 1, todo eso lo estoy pensando en el eje X, más el momento inicial de la partícula 2, va a ser igual a la suma de los momentos finales, ¿no? Aquí, final de la primera
más el final de la segunda. Entonces, esta ley de conservación se va a cumplir en una colisión perfectamente inelástica. El detalle va a estar, repito una vez más, que ambos objetos se van a mover como uno solo, con un cierto valor de velocidad. Otro tipo de colisión que tenemos es la colisión inelástica. ¿Ok? Aquí. A ver aquí donde nos fuimos. Aquí está. Elástica. ¿Qué sucede en una colisión inelástica? ¿O qué lo hace diferente de aquella que tiene el adjetivo perfectamente? Bueno, podemos considerar también de forma inicial dos partículas que se están moviendo, pero después de la colisión, cada una de ellas puede seguir su propia dirección. O sea, no terminan pegadas. Por ejemplo, pensemos que en esta colisión, después de que chocan, el objeto de masa 1 avanza ahora hacia la izquierda, digamos, rebotó, pero claramente lo va a hacer con una velocidad distinta de la que tenía al inicio, antes del choque. Y algo similar va a suceder con la masa 2. Ahora, esta masa se retrocede y ahora avanza hacia la derecha con una velocidad distinta de la cual inició. Entonces, como podemos ver, los momentos lineales de cada una de ellas cambia, pero el momento total de estas partículas, cuando no hay fuerzas externas actuando, se sigue conservando. Entonces, esta relación sigue siendo válida. Entonces, ¿sí es clara la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Sí? Entonces, hay mucho cuidado con esta idea porque para resolver los problemas que se nos van a presentar, mucho va a depender de que entendamos si es una colisión inelástica, bueno, perfectamente inelástica o simplemente inelástica. ¿Okay? Porque justamente las ecuaciones que vamos a escribir para cada caso, pues van a tener esa información guardada. Bueno, y finalmente la última colisión que se va a revisar es la que se conoce o colisión elástica. ¿Okay? ¿Qué sucede en una colisión que se conoce como elástica? Bueno, básicamente la figura que podemos tener en la cabeza es similar a la que está aquí, a la de arriba. Entonces, la puedo copiar sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, físicamente hablando, en el sentido de que si en el dibujo yo pudiera indicarles una diferencia sustancial, honestamente no. O sea, a nivel de figura, no sería muy complicado decirles, o sea, marcarles una diferencia, como sucede con la colisión perfectamente inelástica. Aquí en la figura incluso me sirve para indicarles que estas terminan unidas y en el inelástica no. Entonces, en la colisión elástica, a nivel de figura, es muy difícil poderles indicar justamente dónde está la diferencia. La diferencia va a estar en las cantidades físicas que se van a estar conservando. Déjenme ver aquí porque creo que ya me queda un poco encima. Déjenme ver. Lo muevo para acá. Aquí está. Muy bien. En una colisión elástica también se va a conservar el momento lineal.
Eso no es un detalle que se observa. Bueno, entonces la pregunta es, pues, ¿dónde está albergada la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? Bueno, resulta que en la colisión elástica, además del momento lineal, se va a conservar la energía cinética del sistema de partículas. Es decir, que la energía cinética inicial de la partícula 1 más la energía cinética inicial de la partícula 2 va a ser igual a la suma de las energías cinéticas de estas partículas, pero después de la colisión. Aquí es el detalle que las hace distinguirse de las otras dos. En las otras, por ejemplo, en la primera, yo espero que para ustedes sea bastante claro. Si las dos masas terminan pegadas, la energía cinética del sistema no se está conservando. ¿Ok? Entonces uno puede hacer, de hecho, vamos a hacer números a continuación, un ejemplo, bastante rápido, donde podemos ver que la energía cinética para un caso de colisión perfectamente inelástica no se va a conservar. Y tampoco en la colisión inelástica. Entonces, el sello distintivo para una colisión elástica es, se conserva el momento lineal, pero además se conserva la energía cinética del sistema de partículas. Nótese aquí, estoy diciendo se conserva la energía cinética, no la energía mecánica. Entonces, mucho cuidado ahí. Es la energía cinética del sistema de partículas en la que se conserva. La suma de energía cinética antes del choque y la suma de las energías cinéticas individuales después del choque son exactamente iguales. Preguntas aquí, muchachos, entonces con relación a este tipo de, de conceptos de las colisiones. Pues creo que no, profe, pero sí está algo revuelto. Sí, digamos, aquí el asunto es eh, poder diferenciar entre unas y otras, pero digamos, claro, si de por sí aparece un poquito confuso esto, vale la pena mencionarles, bueno, como adelanto, que ya tenemos mayor información, o sea, ya tenemos un concepto que podemos ligar a los otros que habíamos visto. Por ejemplo, imaginemos, se me ocurre un problema en el cual juntemos ya todo lo que hemos visto. Pensemos, por ejemplo, imaginen dos bolas de billar, una que está en reposo y otra que está, que va a ponerse en movimiento. Entonces podemos calcular el impulso que se le aplica a la pelota en color azul para ponerle en movimiento. Después analizamos el choque. Y supongamos que chocan de forma elástica, por lo tanto la pelota en azul termina rebotando, la pelota en verde que estaba en reposo comienza a avanzar. Y resulta que la pelota que estaba en color verde, que está en color verde, está en el borde de una mesa. Por lo tanto, va a seguir una trayectoria parabólica. Y no sé, aquí abajo se encuentra un resorte. Llega y este resorte desciende y después lanza la pelota. Entonces vean que ahora el panorama, pues, ya tenemos mucha más información. Entonces, sí, pues en un ejercicio para el tercer parcial, pues van a necesitar ahora sí todo el conocimiento de todos los parciales pasados, desde cinemática, tiro parabólico, conservación de energía mecánica, etcétera. Okay, pues es muy importante que, aunque ya los otros parciales ya puedan pensar que ya están en el olvido, pues en los problemas se nos pueden presentar todos ellos en una sola actividad. Bueno, nada más para terminar, 10-20, ¿ok? Los ejercicios los vamos a retomar la siguiente clase, solamente para cerrar esta parte.
¿Dónde podemos observar un tipo de colisión elástica? ¿Ok? Porque pareciera que los de colisión inelástica son muy comunes, ¿no? Bueno, una colisión elástica la podemos observar. No sé si conozcan no sé si es un juego o es un artículo de decoración. El que se conoce como péndulo de Newton, No, profe, ya no. ¿no? Son unas esferitas metálicas, tenemos aquí 5, que se atan con unas cuerdas así. Y el juego consiste en, por ejemplo, esta última, moverla e impacta con este sistema, y la última termina rebotando. Y después baja, impacta, y esta otra, la que está en la última, rebota. Y así sucesivamente. No sé si ahora sí les es familiar. Sí. ¿Sí? Bueno, pues justamente ese juego, o esa decoración, no sé qué artículo sea, en qué categoría caiga, es un ejemplo muy simple de la colisión elástica. O incluso esos juegos, no sé si ustedes, bueno, a mí me tocó, que eran muy populares, no sé si ustedes todavía, de dos esferas atadas por unos hilos y que se están Sí, haciendo ese. golpear. Ah, ok, bueno. Eso también es un ejemplo de colisiones elásticas. Botan y rebotan. O sea, nada más es cuestión de sí estarlas moviendo de forma vertical, pero el movimiento es tal que estas están botando mutuamente, ¿no? Se levantan, se separan, o sea, impactan. Y no necesariamente ustedes aplicar alguna fuerza externa para separarlas. Esas de forma inmediata siguen trayectorias opuestas. Regresan, regresan, chocan y vuelven a separarse. Entonces, bueno, es otro ejemplo u otro caso en el que se observan estas colisiones que vamos a estar analizando. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, del péndulo de Newton? Bueno, ¿qué pasa? Pensemos en si elevamos dos de estas pelotitas y se dejan caer. ¿Cuántas del otro lado se van a levantar? ¿Cuántas van a seguir el movimiento? ¿Cuántas creen? Si levantamos dos, chocan. ¿Cuántas van a responder del otro lado? Las mismas dos. Las mismas dos. Y eso es por la conservación del momento lineal. Dos se van a levantar. Si ahora agarramos tres, Una. tres también. Tres. Si acomodáramos cuatro, así, perdón. A ver, déjenme pensar así. Cuatro, y golpean esta, cuatro se van a levantar. Bueno, van a seguir. Así. Parece bastante extraño, ¿no? Pero la razón está en la conservación en esta ley de conservación, en las colisiones elásticas, la conservación del momento lineal. Si ustedes digamos en este juego, ¿qué es lo que no se va a observar? Que si levantan dos, hacen impactar dos de ellas, no se va a observar que se levante una o que se levanten tres o cuatro, sino que el mismo número de pelotitas que impactan es el mismo número de pelotitas que se elevan del otro lado después de la colisión. Y repito, es simplemente conservación de energía, perdón, conservación del momento lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, si ahí encuentran videos donde vean este movimiento, bueno, ahí está la razón. No es magia, no es algo extraño, simplemente pues es la naturaleza funcionando. ¿Comentarios, preguntas adicionales a esta parte, muchachos? No. ¿No? No, Ok, profe. bueno. Entonces, bueno, la siguiente clase ya abordaremos los problemas que tienen que ver justamente con ese tipo de colisiones para irles mostrando, ¿no? Cuáles son los
casos que se pueden presentar en esos tipos de problemas. Bien, muchachos, pues bueno, entonces terminamos aquí la sesión. Nos estamos escuchando en la siguiente. Antes de que se me olvide. Quisiera preguntarles si, de acuerdo a sus tiempos, poder recuperar, bueno, como saben, la siguiente semana, nada más vamos a ver una sesión, ¿no? Y de ahí hasta pasando las festividades, ¿no? Los días de vacaciones. Entonces, sí quisiera no atrasarme con los temas que digamos están diseñados. Entonces, quisiera preguntarles incluso si puede ser mañana o incluso el mismo lunes, todo depende de sus actividades, recuperar una clase, 1 hora y media, para ya después retomar todas las sesiones de manera normal hasta regresar de vacaciones. Entonces, bueno, sea que... Sí. Profe. Sí. El lunes, de serie, ¿no podría ser de 9 a 10 y media la otra sesión? De 9 a 10 y media. De 9 a 10 y media. No, porque justamente después porque nosotros tenemos clase de 7:30 a 9, ¿no? El lunes. Y después yo tengo clase. Déjenme ver qué puedo hacer. No, es que sí tengo clase. De hecho, los lunes yo me libero hasta a la 1:30. Pues si quiere de 1:30 a 3. Ok. Mañana, ¿a qué hora se libera, profe? Y yo, pero bueno, mañana yo soy libre a partir de las 12 del día. Nosotros acabamos 12:30. No, las 12 también. A las 12 igual. Pues Ok. si quiere de 12 a 3. Sí. 12 a 1:30. Mañana. Ok. Mañana, ok, sí, para que no sea así, tanto ustedes como yo no La tarde. vamos con la carrera. Sí, después de la 1:30 para, no sé, tener tiempo de comer algo o desestresarse un rato. A partir de la 1:30 en adelante, yo sin problema. Mañana. Si ustedes también pueden. Sí, profe. Va, me parece. Ok, entonces en principio, a la 1:30 para que tengamos 1 hora y media de descanso. Claro, profe, sí. Ok, perfecto, muchas gracias muchachos. Entonces Sí, nos profe. escuchamos el día de mañana a la 1:30, igualmente por esta plataforma. Pero pues, profe, hasta luego. Perfecto muchachos, excelente día, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego.